Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a guardar algunos minutitos, dos quizás más, y ya en breve arrancamos con lo que tenemos para hoy, que son los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Eh, Hoy jueves tenemos la activación ahora por la mañana de lo que va a ser el examen final para ustedes, ¿sí? Eh, y también tenemos que trabajar, ¿sí? Algunas cuestiones en relación a los entornos saludables de trabajo, ¿m? Y a la programación neurolingüística. Con ustedes trabajamos programación neurolingüística, ¿verdad? ¿O todavía no? Porque creo que con alguno de los turnos... Bueno, vamos a trabajar un poco de programación neurolingüística entonces primero, ¿sí? Y después vamos a trabajar lo que es em, entornos de trabajo saludables, ¿sí? Yo pensé que había hablado en una de las clases sobre programación neurolingüística, pero se ve que no la trabajé en ninguno de los dos turnos. Bien, necesitamos trabajar programación neurolingüística. ¿M? Bien, ¿cómo andan? Vamos a empezar, ¿sí? Con lo que tenemos para hoy, que son estos dos temas, que son previos a el final, ¿sí? De nuestro cursado directamente, y que ya directamente a ustedes también los pone en una posibilidad, que es la posibilidad de, bueno, rendir, ¿sí? En primer lugar, y aprobar. Vamos a hablar un poco, ¿sí? Recuerden que estuvimos charlando la clase anterior sobre la motivación, sobre el liderazgo, ¿sí? Eh, y también hemos visto todo lo que tiene que ver con los procesos de selección, carteles de búsqueda, ¿sí? Un montón de cuestiones que el laburo con las entrevistas laborales, ¿sí? La teoría de los test que le pedí a ustedes que profundicen y que vamos a trabajar en una dinámica un día aparte, ¿sí? Eh, y al ambiente o a la dinámica de las entrevistas laborales, ¿sí? Les sirve muchísimo la programación neurolingüística, ¿sí? Eh, Sumada, obviamente, a todo el contenido que nosotros ya vimos de comunicación,
¿sí? Recuerden que para nosotros la comunicación no es una cuestión desapercibida, ¿sí? Nosotros necesitamos obligatoriamente desde nuestro trabajo, ¿sí? Como parte de recursos humanos, utilizar una comunicación generativa y productiva, ¿sí? No nos olvidemos de ese aspecto. Y en ese punto, ¿sí? La programación neurolingüística viene a ser un aporte más, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque la programación neurolingüística tiene un postulado, ¿sí? Que es ese postulado de que el 80% del lenguaje es un lenguaje no verbal, ¿sí? Es decir, que el 80% de la información, ¿sí? La mayoría de la información, nosotros la transmitimos hacia los demás o hacia nuestros interlocutores de manera gestual, ¿sí? De manera con nuestros silencios, con nuestros movimientos del cuerpo, con nuestras expresiones faciales, con nuestros tonos de voces, ¿sí? Todas estas cosas nosotros las transmitimos y es información que se transmite y es comunicación, ¿sí? Para la programación neurolingüística, pero de tipo analógica, ¿sí? Después tenemos también el tipo digital, que es esta conversación, las conversaciones escritas, ¿sí? Lo que decimos con las palabras. A la programación neurolingüística no solo le interesa lo que decimos con las palabras, si bien le da mucho calce a lo semántico, ¿sí? No está solamente interesado en lo semántico. Es decir, vamos a ver ahora brevemente algunos de los postulados, ¿sí? Que nos clasifica a nosotros, los seres humanos, ¿sí? Este metamodelo. Bajo el nombre de programación neurolingüística nosotros conocemos conjuntos de modelos, ¿sí? Fíjense, de habilidades y de técnicas que son para pensar y para actuar de forma efectiva, ¿sí? A partir del modelado de las estructuras lingüísticas, los mapas mentales y los patrones de comportamiento de las personas que han llegado a la excelencia en su campo, ¿sí? Retengan estas palabras: estructuras lingüísticas, mapas mentales, patrones de comportamiento, ¿sí? Porque ya retomamos con esto. Sus orígenes se sitúan en 1975 de la mano de Bandler, ¿sí? Y Grindler, que organizaron, analizaron, estudiaron, investigaron cómo los terapeutas, ¿sí? Perciben y filtran la información, ¿sí? Los más prominentes de los terapeutas. ¿Por qué se llama programación? ¿Por qué neuro y por qué lingüística? ¿Sí? La programación neurolingüística implica que nosotros creemos algunos patrones y modelos de la realidad, ¿sí? A partir de cómo esa realidad ha sido ordenada, ¿sí? Por nosotros y cómo se refleja, ¿sí? O se trasluce a partir del lenguaje que nosotros empleamos, ¿sí? A nivel físico, estos patrones o estos modelos se plasman en redes neuronales, ¿sí? Por eso lo neuro de lo lingüístico, ¿sí? Lo lingüístico lo que va a hacer es darle una forma y un significado personal, ¿sí? A través del lenguaje específico que uno emplea día a día, ¿sí? Y que ha sido, ¿sí? Esta información recogida por sus sentidos. Es decir, que la PNL le da mucha importancia al campo semántico que uno utiliza, ¿sí? Para comunicarse como reflejo de su canal predilecto favorito de comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la programación neurolingüística nos va a dividir a nosotros los seres humanos en tres, ¿sí? Va a decir, hay quienes son visuales, hay quienes son auditivos y hay quienes son sinestésicos o kinestésicos, lo van a encontrar por ahí también. Y estas personas codifican sus experiencias, aprenden, absorben información, ¿sí? A partir de la predominancia, ¿sí? De algún sentido en particular. Acá estoy buscando, ¿sí? Eh, esto. Para saber si uno es visual, auditivo o kinestésico, yo siempre les propongo una consigna, ¿sí? Que consiste en saber cómo reaccionarían ustedes, ¿sí?
si yo en este momento les presento a una persona, ¿sí? El tipo de respuesta que ustedes den va a tratar de orientarnos, ¿sí? No es algo que tampoco es fijo y tajante, pero va a intentar mostrarnos un poco a qué posible canal, ¿sí? Adhiere cada uno de ustedes, o al menos cuál es el sentido que cada uno de ustedes tiene más desarrollado y que por lo tanto lo va a clasificar dentro de un canal predilecto, ¿sí? Em, Según la programación neurolingüística, las personas que utilizan el canal auditivo, ¿sí? Cuando uno les presenta a alguien, suelen reaccionar o suelen preferir reaccionar, ¿sí? Con un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Mientras que aquellos que utilizan una sonrisa o una expresión gestual de cortesía, ¿sí? Va a decir la programación neurolingüística, son los que utilizan más el canal visual, ¿sí? Y por otro lado, aquel que utiliza un abrazo, ¿sí? Un apretón de manos, es sin duda más kinestésico, ¿sí? Algo que aclara también la programación neurolingüística es que todos tenemos un poco de los tres, ¿sí? Todos somos visuales, auditivos y kinestésicos. Y además que podemos ser flexibles, ¿sí? Y acomodarnos a determinadas situaciones dependiendo del tipo de interlocutor que nosotros tengamos, ¿sí? Es decir, si nosotros sabemos identificar que nuestro interlocutor es de tipo auditivo, podemos comportarnos como auditivos, ¿sí? Para lograr un mejor rapport, va a decir la programación neurolingüística. Ahora bien, también es importante que ustedes sepan que según esta perspectiva siempre hay una que predomina sobre las otras, ¿sí? Dependiendo de qué sentido uno tenga más desarrollado, ¿sí? Determinará el canal con el que nos comunicamos y con el que también es más fácil procesar todas las experiencias que nos vienen del mundo y por lo tanto también adquirir conocimiento, ¿sí? Eh, Seguido esto, yo les dejo ahí en la ficha también una definición de cada canal, ¿sí? Los visuales son preponderantemente personas muy observadoras, ¿sí? Y con facilidad para recordar imágenes, patrones o colores. Por lo tanto, ¿sí? Para nosotros los visuales, utilizar referencias, ¿sí? Como colores, figuras, carteles, ¿sí? Describir un lugar o describir una cosa, ¿sí? Nos ayuda a incorporar mejor la información. ¿Mm? Pero, ¿sí? La contracara de esto es que necesitamos lugares tranquilos, ¿sí? Para poder concentrarnos. ¿Mm? Ahí les dejo un ejemplo de cómo sucede, ¿sí? O cómo se puede también describir a un visual, ¿sí? Pero básicamente el visual es aquel que emplea de mayor grado este sentido, ¿sí? Por su parte, el auditivo eh, son personas en las que predomina este sentido, ¿sí? Son personas más relajadas, más comunicativas, ¿sí? Les gusta conversar, recuerdan con gran detalle las cosas que han escuchado y esto hace que su relación con las palabras, ¿sí? Em, sea más fácil. Es por esto que los auditivos tienen como este vínculo con la escritura, ¿sí? Bastante particular. ¿M? Por esta razón, ¿sí? Tienden a aprender de manera más efectiva, ¿sí? Escuchando, ¿sí? Leen para escucharse a sí mismos, ¿sí? O escriben y escriben y escriben y escriben, ¿sí? Para poder incorporar la información que están estudiando. Estos son predominantemente, ¿sí? Del tipo auditivo. Al tipo kinestésico, ¿sí? Le gusta más vincularse con sus emociones, ¿sí? El kinestésico tiene, a pesar de ser personas tranquilas, tienen un gustito especial por las emociones y por todo lo que tenga que ver con experimentar. El tacto, ¿sí? El gusto, el olfato, son personas sociales, ¿sí? Que buscan la cercanía, que buscan los abrazos, el contacto físico, el estrechado de manos, ¿sí? Son inquietos y se expresan mucho a través del movimiento de su cuerpo. Entonces, este metamodelo, ¿sí? Como yo les comentaba hoy,
es un primer modelo explicativo, que se basa en una idea muy sencilla, ¿sí? La idea de que cuando nosotros hablamos, explicamos un modelo que tenemos interiorizado, ¿sí? Por eso hablábamos de mapas mentales, patrones de comportamiento, modelos de conducta, ¿sí? Estos patrones de comportamiento interiorizados, mapas mentales o modelos de conducta, son los que hablan por nosotros cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de la persona que tiene la herramienta de PNL, que es experta o que sabe un poco de PNL? Tratar de identificar de qué tipo es su interlocutor, ¿sí? Y extraer la información no expresada, es decir, tratar de amoldarse al mapa mental de la otra persona, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá más o menos? ¿O es muy bien? Se entiende, dice por ahí Jessie. Bien. Bueno, ¿para qué? Sí, entonces se les ocurre a ustedes que nosotros podemos llegar a utilizar PNL. Antes de que pasemos al cuadro descriptivo, ¿para qué les parece que nosotros usamos PNL? En este campo, digo, la PNL se aplica a muchos campos más, educación, negociación, coaching, ¿sí? Pero particularmente nosotros, ¿para qué se les ocurre a ustedes que necesitamos esto? Para incluir, dice Karen, de las entrevistas, de las reuniones, en las entrevistas, en las reuniones, dice Jessie. Bien, bien, ahora vamos a ir viendo más detalladamente, ¿sí? Yo les dejo ahí un cuadrito que expone, ¿sí? Cómo también lo utilizan los coaches, ¿sí? Cómo se utiliza esto en el coaching, para conocer al operario, dice el caso de Ivana, para saber qué clase de interlocutor es el operario, ¿sí? Si se maneja más desde lo visual, desde lo auditivo y poder ofrecer, ¿sí? O poder reflejar desde este mismo lugar nosotros, o poder diseñar aprendizajes desde ese lugar, ¿sí? Si nosotros identificamos que el operario es predominantemente visual, ¿sí? Le va a servir mucho más, por ejemplo, en los procesos de inducción, un aprendizaje o una capacitación que incluya cuestiones visuales, ¿sí? Si nosotros charlamos con él, sabemos que nos vamos a entender si le hacemos gestualidades de cortesía, si le empleamos la palabra mirame, ¿sí? Que es muy propia de su canal comunicativo, mientras que el auditivo es distinto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver cómo se utiliza en algunos espacios en particular, ¿sí? La negociación, ¿sí? En la negociación particularmente, PNL nos puede ayudar a descubrir qué tipo de persona es nuestra interlocutora, ¿sí? ¿Cómo se comunica? ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Es kinestésica? ¿Sí? Y trata de adaptar la negociación a esas representaciones mentales dominantes, ¿sí? Entonces va a usar un diagrama si ve que el interlocutor es visual, va a expresarse con asertividad con palabras como escucho o contame si el interlocutor es auditivo, ¿sí? O va a tratar de establecer contacto físico o gestual si identifica que la persona es kinestésica, ¿sí? En el caso del coaching, trata de incidir, ¿sí? Sobre las creencias nocivas para la organización o para algún tipo de persona en particular, ¿sí? Y permite alinear estas creencias a la cultura, ¿sí? Organizacional. Mientras que nosotros, ¿sí? El énfasis para nosotros en selección de personal específicamente, que yo les dejo acá, ¿sí? Tiene que ver con el énfasis en elementos comunicativos, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a mirar la parte escrita o hablada y también la parte gestual, ¿sí? La parte digital y la parte analógica. Es decir, que vamos a ver qué palabras dice, qué gestualidad las acompaña, ¿sí? Para poder acomodarnos también y, como yo les comentaba hoy, generar cierto rapport.
también podemos utilizar técnicas, ¿sí? Para que la persona que tenemos adelante entre en confianza, ¿sí? Como por ejemplo abrir las manos arriba del escritorio, ¿sí? Mientras abrimos la entrevista. ¿Mm? Y también, ¿sí? Nos puede servir para llegar hasta el detalle, ¿sí? De descubrir, por ejemplo, cuando una persona miente, ¿sí? Que es este movimiento ocular de la mirada hacia la derecha, ¿sí? Que puede indicar que una persona está mintiendo. ¿Mm? La PNL es muy rica, ¿sí? En estos, particularmente para nosotros, ¿sí? Es una cuestión que ayudará a tener en cuenta tanto la parte digital, ¿sí? La parte hablada, escrita, como la parte analógica, ¿sí? La parte gestual, silenciosa, corporal, de tono de voz, ¿sí? De miradas, en todo caso. Bien, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda sobre esto? Bien, perfecto. Entonces, vamos a avanzar con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Que es contenido que finaliza, ¿sí? Todo lo que entraría en el examen, ¿sí? Todo lo que vimos en las clases en vivo es lo que entra en el examen, lo que no vimos no entra, ¿sí? Eh, y vamos a hablar un poco de los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Cuando generalmente se llega a este punto, ¿sí? Yo lo que siempre hago es tratar de abrir preguntas, ¿sí? Para que ustedes también abran la pregunta y empiecen a preguntarse, ¿sí? Y a ver si pueden contestarse algunas de estas cuestiones. En principio, ¿sí? Una de las primeras preguntas que yo hago es si existe para ustedes, ¿sí? La posibilidad de que, valga la redundancia, existan, ¿sí? Entornos de trabajo saludables. Partiendo también de la premisa, ¿sí? De que nosotros necesitamos saber o entender, ¿sí? Qué es lo que cada uno de ustedes entiende por entorno saludable, ¿sí? Y lo que cada uno entiende por entorno no saludable, ¿sí? Porque en sintonía con lo que veníamos trabajando de la PNL, ¿sí? Así como cada uno de ustedes tiene una concepción sobre el liderazgo que vimos ayer, que puede hacer que ustedes se unan a determinada teoría, ¿sí? Y ustedes piensen el mundo a partir de esa teoría, ¿sí? Algunos decían líder se nace, otros decían el líder acompaña. Bueno, líder se nace es adepto a la teoría de los rasgos, líder acompaña es una cuestión más transformacional, ¿sí? Y eso impacta la manera en que nosotros vemos, ¿sí? Y trabajamos día a día. Bueno, lo mismo pasa con los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Si nosotros creemos que esto no es posible, nos vamos a pasar la vida actuando de manera tal en la que esto no va a poder concretarse nunca, ¿sí? Si nosotros creemos que sí es posible, ¿sí? Esto se puede llegar a concretar en muchos espacios, pero también hay que llegar a la conclusión necesaria, ¿sí? De que hay que saber qué es lo saludable para la organización, según su cultura, ¿sí? Retomamos un concepto, que es el concepto de cultura, y ya vamos a ver que el estudio de los entornos de trabajo saludable también se puede hacer desde el clima, ¿sí? Ahora en un rato cuando les pase la diapo vamos viendo. Pero a lo que voy con esto, ¿sí? Es que uno puede entender los postulados, uno puede a partir de la teoría empezar a pensar ciertas cosas y uno puede querer implementarlos, ¿sí? Lo que yo voy a transmitirles, o voy a intentar al menos transmitirles, es que solos no se puede, ¿sí? Uno puede tener las mejores intenciones en una organización o como departamento, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que hay una figura para la implementación de estas cosas particularmente que es indispensable, ¿sí? Esa figura tiene que estar
de acuerdo con nosotros, ¿sí? Si no, vamos a tener pequeñas acciones aisladas que quizás contribuyan y mejoren, ¿sí? Pero eso no es un programa de bienestar, que ya vamos a ver que es un programa de bienestar también, ¿sí? La figura que tiene que acordar con nosotros, ¿sí? Ya se deben estar imaginando quién es, pero, ¿sí? Aparte de todo el núcleo operativo de los trabajadores, ¿sí? Nosotros también necesitamos contar con la aprobación de los líderes al frente, ¿sí? Los líderes, los jefes, los dueños, como quieran llamarlos, ¿sí? Acá les llamamos los liderazgos, ¿sí? Vamos a necesitar la aprobación de los liderazgos y vamos a necesitar la aprobación del núcleo operativo y vamos a necesitar el compromiso de todos, ¿sí? Para que esto se lleve adelante, ¿sí? Yo ahora les voy a presentar algunas cuestiones estadísticas, ¿sí? También en relación a esto, que fueron las que a mí me llamaron la atención en algún momento. ¿Mm? Em, Existen, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver, ¿sí? Ahí yo les estoy presentando promoción de trabajo, de salud en ambientes de trabajo, ¿sí? Ahí yo les estoy presentando algunas estadísticas, ¿sí? No perdamos de vista tampoco los contextos, ¿sí? Porque los seres humanos y las organizaciones, recuerden que también trabajamos acá, no somos islas, ¿sí? Estamos siempre con otros y en determinadas circunstancias socioeconómico, político, históricas, ¿sí? En 2020, particularmente, en plena pandemia, ¿sí? Fue el 88% de las personas encuestadas las que aseguró transitar el síndrome del quemado, ¿sí? En 2021, un 80%, en 2022, un 86%, ¿sí? Pero en 2023, cuando ya nos habíamos alejado bastante de la pandemia, se registró el nivel más alto del quemado en Argentina, con un porcentaje del 94% de los trabajadores, ¿sí? Que afirmaron atravesar un agotamiento excesivo, ¿sí? En el contexto laboral. Entonces, nosotros nos ubicamos como el primero, ¿sí? De los países de Latinoamérica en tener más trabajadores quemados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas de esto? Las causas pueden ser múltiples, ¿sí? Recuerden que para las estadísticas del 2020 teníamos un suceso para el que nadie estaba preparado, ¿sí? Entonces podemos pensar, perdón, que el contexto económico, social, los cambios acelerados, ¿sí? Y el poco conocimiento que regulan de las leyes que regulan el trabajo, ¿sí? Pueden tener que ver con estas estadísticas, así como también la falta de desconexión por parte de nuestra, ¿sí? De los trabajadores, que ya para el 2020 era entendible, pero que en el 2023 ya medio que había pasado un tiempito, ¿sí? Lo cierto es que las cifras son alarmantes y han llegado. Entonces, ¿cómo podemos revertir relativamente un poco esta situación, ¿sí? En un contexto que cada vez es más complejo, ¿sí? Ahí abro otra pregunta, que no es azarosa, ¿sí? Porque para contestarla vamos a necesitar algunos conceptos teóricos, ¿sí? Vamos a necesitar que la teoría nos dé una mano respecto de la salud y de la salud laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por salud? ¿Qué entendemos por entorno de trabajo saludable? ¿Sí? Para ver qué es salud, yo acá les traigo, por supuesto, la definición maestra del organismo, ¿sí? Número uno en hablar de estas cuestiones, que es la OMS, ¿sí? Desde hace un tiempo hacia acá, la OMS define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Y no solamente como la ausencia de una enfermedad. ¿Mm? Esto quiere decir que se ha perdido el acento en lo orgánico únicamente como elemento que va a diferenciar la salud de la no salud, ¿sí? Y hay otros elementos que se incluyen para poder decir estoy saludable o no estoy saludable, ¿sí?
Por esto decimos que la salud va más allá de los condicionantes orgánicos. También está atravesada por cuestiones culturales, sociales y económicas, históricas de cada individuo, ¿sí? Desde esta perspectiva, nosotros vamos a entender entonces que un entorno de trabajo saludable o laboral saludable, ¿sí?, son aquellos lugares o aquellos centros en los que las condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores. ¿Mm? Pero no solamente en el sentido de un buen ambiente físico, ¿sí?, que tiene que ver un poco con lo que estuvimos viendo de Erzberg, ¿sí?, y estas cuestiones que también pueden ser ergonómicas, sino también de que exista buena comunicación, buena salud emocional, buenas relaciones personales, ¿sí?, que esto estuvimos viendo a lo largo de todo el curso, y que se promueva el bienestar familiar y social de los trabajadores a través de la protección de riesgos, ¿sí?, donde los colegas de higiene y seguridad tendrán que ver, de salud laboral, también estimulando la autoestima, que es un poco trabajo nuestro como recursos humanos, y con el control del ambiente laboral y la propia salud, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es necesario, ¿sí?, crear ambientes o entornos de trabajo saludables? No es que un buen día a nosotros se nos ocurrió decir necesitamos sí o sí crear. En principio, ¿sí?, porque es lo correcto, tenemos que hacerlo. ¿Mm? Esto tiene que ver con la ética empresarial, ¿sí? En el 2008, ¿sí?, hubo en Corea un congreso, ¿sí?, sobre seguridad y salud en el trabajo, en que sus participantes, fíjense la fecha y fíjense el lugar, ¿sí?, en que los participantes firmaron la Declaración de Seúl sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿m?, que afirma, ¿sí?, específicamente que el ambiente de trabajo seguro y saludable es un derecho humano fundamental, ¿sí? No es que acá estamos tratando de fantasear con los entornos de trabajo saludable, ¿sí? Está claro, es un imperativo moral crear un ambiente de trabajo que no haga daño, ¿sí?, ni a la salud física, ni a la salud emocional de los trabajadores, ni de la organización en su conjunto, ¿sí? En segundo lugar, porque es una acción inteligente, tenemos que crear entornos de trabajo saludables. Y esto tiene que ver con la estrategia organizacional y con el interés empresarial, ¿sí? Es decir, que la segunda razón es el argumento empresarial, ¿sí? El argumento empresarial muchas veces está enfocado en la obtención de dinero, ¿sí?, y en la economía. Pero los empleadores, desde hace un tiempo hasta acá, están reconociendo que proporcionar un ambiente de trabajo saludable está empezando a crear ventaja competitiva, ¿sí? Es decir, que está siendo cool en esta época, ¿sí?, que las organizaciones tengan, más allá de la cuestión de la ética y de la ley, un ambiente de trabajo saludable, en contraste con otros, ¿sí?, que pueden ser ambientes poco sanos o poco seguros, ¿sí? Eh, y se estima que invertir, ¿sí?, en estos espacios de trabajo es un costo necesario para hacer negocios, ¿sí? Es algo que, aparte de legal y ético, es necesario y es estratégico, ¿sí? Y en tercer lugar, o la tercera razón por la que tienen que estar, es porque es lo legal, ¿sí?, la ley. La mayoría de los países tienen legislaciones que piden a los inversionistas que protejan a sus trabajadores, ¿sí?, de todo lo que les pueda causar alguna enfermedad o daño físico. Muchos tienen regulaciones que son muy extensas y sofisticadas, ¿sí? Y actuar frente a la ley, ¿sí?, también puede hacer que directamente nosotros nos evitemos problemas, ¿sí? Evitar multas o encarcelamientos para directores e inversionistas, ¿sí?, y a veces también para los trabajadores, es otro motivo por el cual tenemos que tener entornos de trabajo saludables, ¿sí? Nosotros sabemos que más allá de eso, en las organizaciones, ¿sí?, y en las personas, hay algunas cuestiones, ¿sí?, que influyen en que el ambiente se ponga lo menos saludable posible, ¿sí? Dentro de ello, nosotros encontramos algunas cuestiones del entorno directamente físico, ¿sí?, es decir, lugares de trabajo en mal estado, como los edificios o los materiales que necesitamos, y también encontramos algunas condiciones en relación a la violencia y a la seguridad psicológica de los individuos, ¿sí? Es decir que
Encontramos también como factores no saludables la agresión, el bullying, el acoso, el maltrato, ¿sí? La exposición prolongada a estos factores, ¿sí? A nosotros nos generan mucho estrés. ¿M? Y el estrés como una respuesta fisiológica es necesario y en cierto punto es indispensable, ¿sí? El problema es cuando la exposición es prolongada, ¿sí? Cuando la exposición es prolongada y en el ambiente laboral puede derivar en enfermedades de tipo físico-mental, ¿sí? Lo físico-mental es un continuum, ¿m? Y decimos que algunos de los cuadros que se relacionan ya con esta exposición prolongada, ¿sí? Sobre todo en términos de salud mental, son la ya conocida por ustedes depresión y síndrome de burnout, ¿sí? Acá hacemos más hincapié debido a las estadísticas en lo que es el burnout. El burnout, ¿sí? O el quemado es un síndrome psicológico en principio, ¿sí? Que se origina directamente como una respuesta, ¿sí? Prolongada también a estos estresores que son interpersonales y que son crónicos y que son en el contexto de trabajo, ¿sí? Algunos autores como Maslach exponen que lo que caracteriza el burnout es cierto agotamiento psíquico, ¿sí? Cierta sensación de desorientación, de falta de logros, de no concreción de metas, ¿sí? Aunque sabemos también que el síndrome tiene síntomas muy variados. Siempre recomendamos de todos modos acudir a un profesional psicólogo matriculado a los fines de poder identificar, ¿sí? Si se trata de un burnout, de una depresión, simplemente de alguna cuestión de estrés, ¿sí? Para hacer una cuestión más diferencial. Lo que hacemos acá es brindarles algunas cuestiones como para que en el caso de que estén pasando lo reconozcan, ¿sí? Pero siempre recomendamos acudir a un profesional. Los síntomas físicos son fatiga, insomnio, tensión muscular, ¿sí? Síntomas emocionales como la ira, la baja autoestima, la pérdida de interés, la irritabilidad, ¿sí? Y algunos síntomas conductuales como el aislamiento, ¿sí? O empezar a ponernos agresivos. Estos son directamente formas en las que podemos llegar a reconocer si pasamos o no por un burnout, ¿sí? Bien, entonces, ¿se va entendiendo más o menos